y al pastor Humberto y su esposa por la confianza de invitar, ¿sí? Porque aunque nos conozcamos de hace tiempo, se puede torcer el corazón de alguien, supongamos el mío, ¿sí? ¿Quién tiene la certeza de que lo que voy a decir es palabra de Dios o invento mío? Entonces, a pesar de la amistad, es una confianza y agradezco eso, el hecho de invitar. Y tercero, a ustedes, por estar en este lugar. Algunas caras las conozco, hace años también, otros no, pero da la confianza que todos somos un cuerpo en Cristo Jesús. Y qué bueno que vengan al diplomado, es sobre escatología, ¿verdad? Y hoy vamos a estar hablando también en cuanto a eso. Quiero invitarle para que abra la escritura en la primera carta a los tesalonicenses, segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2. Mientras lo buscan, el hermano Juvenal viene, ¿verdad? Pero viene el segundo culto. Por ahí está. Ay, bueno, sí. Es que se dejó la barba, con razón. Y yo también. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Y me llamó la atención la oración de los pastores. El pastor Humberto decía en su oración, Cristo es el camino, la verdad. Y los discípulos preguntaban, ¿a dónde iremos? Y hay momentos de confusión, todos hemos tenido confusión, que no sabe uno ni qué hacer, ve el panorama oscuro y cuál es la solución. Mire a Cristo. Y los tiempos que estamos viviendo son bien difíciles. Y entonces vale la pena tener la mirada puesta en el Señor, a pesar que el tiempo sea bien oscuro. Este pasaje, y hay muchos más que hablan de escatología, de la venida de Cristo, pero he querido tomar porque hay 3 pasos que se dan según la Escritura antes que Cristo venga. Ya lo tienen abierto, segunda Tesalonicenses capítulo 2, dice así, leo en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de perdición y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Amén. La primera carta de Tesalonicenses habla de la venida de Cristo. Algunos estudiosos han dicho que fue una de las primeras cartas que se escribió del Nuevo Testamento. Las cartas no están escritas o no están colocadas en la Biblia de acuerdo al orden que se escribieron, sino que hay otro orden, pero algunos creen que fue la primera carta que se escribió. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús anunció varias veces que Él volvería, y cuando va a ascender lo anuncia también. Y si vemos en Hechos de los Apóstoles, el Señor Jesús asciende, lo recibe ¿qué? Una nube. Lo último que los discípulos ven del Señor Jesús, los 120 que estaban en aposento alto, es los pies del Señor Jesús en las nubes. Cualquiera que estuviera en esa situación se queda mirando. Él dijo que volvería. ¿Cuándo volverá? Y aparecen 2 ángeles que le dicen a los discípulos, así como le han visto ir, Él volverá. ¿Qué fue lo último que vieron? Las nubes. Y después el apóstol Pablo aclara, vendrá en las nubes. Mucha gente se dedicó a pensar y a actuar, si Cristo viene pronto, ¿para qué trabajo y para qué estudio? Y nosotros lo haríamos. Mucha gente dejaría de trabajar, de estudiar. Y entonces en la primera carta el apóstol les dice, el que no trabaje, que no coma. Y voy a aclararles
más bien cómo es esto de la venida del Señor Jesús, y habla en cuanto al rapto. Ya en la segunda carta, cuando el pueblo de Tesalónica, y no solo este pueblo sino muchos más, han entendido que Cristo viene a las nubes y se va a llevar su iglesia, pasa a explicar cómo es el proceso. Un ejemplo de lo que ocurre cuando todos en nuestra carne y nuestra debilidad pensamos: Cristo viene ¿para qué trabajo o para qué estudio? ¿Cuántos han oído o han visto por televisión o personalmente a Dante Hebel? ¿Cuántos años cree que él tiene? Sí, 52. Ah, bueno, le creo, tiene cara de joven. Y él dijo, cuando era niño, ya siendo cristiano, él es argentino, y en el Mundial de Argentina año 78, él siendo niño dejó de estudiar para los exámenes de mitad de año, y en esa época y con la década anterior, cuando estaba Gigi Ávila, se predicaba: Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y cuando la mamá de Dante Hebel, él mismo lo dijo, cuando la mamá de Dante Hebel le dijo: estudie, porque estamos a punto de que Cristo venga, pero estudie, no deje estudiar. Dante Hebel le dijo: ¿para qué voy a estudiar si Cristo viene? ¿Qué saco con estudiar si Cristo viene? Y la mamá se sorprendió, porque él no quería estudiar, era por ver los partidos que había en el Mundial. Y de pronto la mamá le dijo: ¿usted está convencido que Cristo viene dentro de poquito? Sí. Más bien dedíquese, en lugar de estar viendo fútbol, que no es pecado, a predicar de Cristo a los que no lo conocen. No, sí, mamá, voy a estudiar. Él mismo lo dijo. Y ha habido una confusión a través de la historia acerca de cómo va a ser la venida de Cristo. Y entonces el apóstol Pablo explica: Cristo viene en las nubes, viene por su iglesia. Y después en la segunda carta, según lo que leímos, él está diciendo con respecto a la venida de Cristo, ¿qué cosa? Nadie los engañe, manténganse más bien, no, con el permiso del pastor Humberto, la pastora Brigitte, mi permiso también, y los que son líderes, no le pongan tanto atención a la teología, a lo que diga un pastor, a lo que digan los libros. Pongan atención a lo que la Escritura dice en cuanto a la venida de Cristo. Nadie los engañe. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos susceptibles al engaño. Todos nosotros somos susceptibles al engaño teológico. Basados en la Escritura, una persona nos puede enseñar cosas que no son, de acuerdo a su propia interpretación, de acuerdo a su manera de ver la Escritura, de acuerdo a cómo se le ha enseñado. Y posiblemente esa persona esté equivocada y quien le enseñó esté equivocado también. Posiblemente, y no desacredito ni más faltaba, el diplomado, pero quien lo enseña, por eso me invitaron, quien lo enseña se puede equivocar también. Pero la Biblia nos corrige. Nadie los engañe. ¿Por qué? Porque la venida de Cristo sucederá de esta manera. Está hablando de la venida de Cristo, pero ocurren dos cosas. La tercera, la venida de Cristo, ocurren dos cosas antes de que Cristo venga. ¿Cuál es la primera? Se levantará la apostasía. Y segundo, después, y esto va unido, se levantará el hombre de pecado, el hijo de perdición. En otros términos, se levantará el anticristo. O sea, primero viene la apostasía, después viene el anticristo, y después de que el anticristo venga, viene Cristo. ¿Qué es la apostasía? De una manera sencilla, ¿cómo se define? Es negación de la fe. No es alguien que sea ateo o alguien que niega al Señor, es alguien que habiendo conocido lo que la Escritura dice, se aparta y enseña cosas extrañas. Ahora, todos en alguna ocasión nos hemos equivocado predicando. Pregúntele, vaya a Cajicá y pregúntele a los hermanos de la iglesia cuántas veces yo estoy hablando de Adán y termino hablando de Abraham. Y Adán iba a sacrificar a Isaac, y me miran, ¿de qué está hablando? Adán iba a sacrificar a Isaac. Y entonces Abraham, cuando la serpiente tentó a Eva, ¿no es a Adán?
¿Cuántos hemos cometido errores teológicos? En una ocasión yo mismo me reía leyendo la Biblia, pero una risa santa, esa es la disculpa. Leía y miraba como de reojo, ¿sí será que me están viendo? Gracias a Dios todos estaban leyendo la Biblia. El pasaje en donde habla de las mujeres que deberían estar con la lámpara encendida y deberían tener aceite. ¿Ha leído el pasaje? Las 10 vírgenes. Entonces dice que las vírgenes salieron a comprar. Punto. Vino el esposo. ¿Lo ha visto? Fueron a comprar. Punto. Vino el esposo. Yo leí sin el punto. ¿Sabe cómo suena? Fueron a comprar vino. Y suspendí. ¿Qué estoy diciendo? No fueron a comprar vino, fueron a comprar aceite. Por eso, así como están riendo, yo también me reí internamente. Pero mira, gracias a Dios están leyendo la Biblia. Y como a los 8 días caí en cuenta y oiga, las mujeres no fueron a comprar vino. ¿No se dieron cuenta de la barbaridad que yo dije? No nos dimos cuenta. Bueno, ¿estaban dormidos o qué? Todos, absolutamente todos los que nos colocamos en un púlpito podemos equivocarnos. Es más, nos hemos equivocado. Pero la apostasía viene cuando nos equivocamos y alguien nos corrige y persistimos en nuestro error. Yo tengo la razón, yo soy la autoridad, yo soy maestro, soy evangelista, soy pastor, soy profeta, soy apóstol y a mí nadie me corrige. Error. Porque todos nos podemos equivocar. La apostasía entonces consiste en eso: enseñanzas teológicas equivocadas, y aunque soy consciente de mi error, persisto en enseñarlas. Me leí un libro hace poco de un hombre que era parapléjico. Le llegaron, lo digo con respeto y espero que no haya ninguno, le llegaron los testigos de Jehová, lo visitaron, lo golpearon la puerta y él explicaba en su libro: una cosa es que a nosotros nos visiten los testigos de Jehová y yo me levante de mi silla, le abra y cuando vea que es testigo de Jehová le cierre. Y otra cosa decía él: póngase en mis pantalones, póngase en mis zapatos, tener que arrastrarme por el suelo porque la silla estaba lejos. Duré más o menos unos 5 minutos yendo hasta la puerta, caminando con los brazos, y le decía a los que estaban en la puerta: espérenme, ya voy. Y cuando les abrí, los hice seguir. Y ellos le decían: tenemos que hacerles, nosotros estamos dando una enseñanza semanal. Y él decía: no tengo nada que hacer, vengan 2 o 3 veces. Duró unos 10, 15 años recibiendo visita de los testigos de Jehová. Se hizo líder de los testigos de Jehová en España. Luego llegó a ser líder en Europa y después llegó a ser líder a nivel mundial del cuerpo gobernante. Y él mismo dijo esto, no me estoy saliendo del tema. Él mismo dijo esto: los testigos de Jehová creían que Cristo es un ángel, pero hoy en día están divididos, porque una parte de los testigos de Jehová creen que Cristo es un ángel, otra parte dicen que Cristo es Dios. Y como yo llegué a ser parte del cuerpo gobernante, entendí lo que estaba sucediendo. Los testigos de Jehová, ¿de qué viven? No viven de los diezmos y las ofrendas, viven de lo que venden, su literatura y sus Biblias. Y dentro del cuerpo gobernante, todos a nivel mundial saben que lo que están es engañando al pueblo, pero si se descubren ellos mismos que están engañando al pueblo, la economía se les cae. Entonces han preferido mantener el engaño. Y este hombre, cuando descubrió eso, habló con otra persona, lo llevó a una iglesia, se convirtió, y por eso escribió el libro y descubrió muchas cosas más. Y él decía: ellos son conscientes que engañan al pueblo. Y hay muchas personas que son conscientes de que están engañando al pueblo. Por ahí viene la apostasía. Ahora, ¿cómo comienza la apostasía? Cuando de la iglesia del Señor se saca al Señor, hablando metafóricamente. Hay un versículo bonito y se utiliza para evangelizar. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y después abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y muchos hemos evangelizado diciendo: Cristo está a la puerta de tu corazón llamando, ábrele, y esto está bien. Pero si analizamos bien el versículo, si miramos el contexto, ¿por qué Cristo está a la puerta? Porque lo sacaron. Hablando en sentido simbólico. Cristo no está dentro de la iglesia, está afuera llamando.
Y eso es tema del diplomado. Pero son 7 iglesias en Apocalipsis, cada una representa una época. Y eso que estamos hablando de este versículo está en la iglesia de la Odisea. ¿Qué representa la iglesia de la Odisea? La época actual en donde hay un remanente del pueblo de Cristo que le adora, que madruga los domingos a adorarle, a exaltarle, a alabarle, a escuchar su palabra. Pero muchas iglesias no adoran al Señor, sino que se adoran ellos mismos. Y en algunos lugares la iglesia ha cambiado no su personería jurídica, no su título, sino su objetivo. Y en algunas partes más parece una taberna o una discoteca que una iglesia. He oído personas invitando al grupo de alabanza y en lugar de decir viene un grupo de alabanza, viene la orquesta. He oído personas cuando invitan a alguien a predicar que le dicen no es subir al altar, suba a la tarima. ¿A qué le suena eso? Y la apostasía empieza poco a poco. Poco a poco. ¿Y qué es la apostasía? Precisamente la plataforma para que el anticristo venga. Y el anticristo va a ser una persona, pero a la vez que es una persona, también es un sistema. Y todo el mundo estará bajo el sistema del anticristo, movidos por el sistema del anticristo, y el anticristo esperando manifestarse para dominar en varios aspectos: la religión a nivel mundial, los ejércitos a nivel mundial, la política a nivel mundial y la economía a nivel mundial. Y habrá entonces un panorama oscuro en donde uno puede estar pensando: ¿de dónde vendrá mi socorro? Pues vuelvo a la oración que decía el pastor: mi socorro viene de Jehová. Muéstranos el camino. Ahí está Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Me atrevo a decir que ya estamos en la apostasía. Va para 3 años que comenzó la pandemia. ¿Qué ocurrió con la pandemia? Yo no sé si en este lugar, pero por lo menos en nuestra iglesia ocurrió. Primer domingo cuando no nos podemos reunir, yo el sábado no sabía qué hacer. ¿Qué hago con la iglesia? ¿Qué hago con el culto? ¿Cómo me manifiesto? No tengo Facebook. Usted dirá, con razón es del siglo pasado, con razón tiene canas. Y de pronto me llama una sobrina y yo que cómo estaba. Yo, bien, pero mañana no. Le dije, y ella no es cristiana, pero mañana no sé cómo hacerlo, porque el culto, ¿qué hacemos? Pues no tiene WhatsApp. Sí, grabe y mande el culto. Y ay, bueno, qué bien. Entonces yo no hacía como muchos Facebook o de algún modo que se veía directo, sino que yo grababa el culto en la noche, grababa una predicación y se lo enviaba a todos los hermanos de la iglesia. Y así fue durante 6 meses. Pero las primeras 2 semanas la gente de la iglesia, y no solo la gente de la iglesia, sino algunas personas que por alguna razón les llegó el mensaje, se manifestaban: ¿cuándo se abrirá la iglesia? Y ahora sí, cuando se abra la iglesia, voy a ser el primero que está en los ayunos. Si el primer culto es a las 7, voy a estar a las 6:30. La gente en un avivamiento. Yo llegué a pensar: Señor, si esto ocurriera, ¿en dónde va a caber tanta gente? Personas que no eran de la iglesia me decían: cuando abra la iglesia voy a ser el primero que esté ahí. Ahora sí me hago miembro de la iglesia, ahora sí me bautizo. En Cajicá nos advirtieron, cuando ya íbamos a abrir la iglesia: tienen que colocar a la entrada el aparatico con el gel. Todo el mundo entra y se pasa por el tapete de los pies, se limpia, después se echa gel. Todo el mundo con tapaboca. El que medio tenga sospecha de gripa, ni siquiera gripa, sospecha de gripa, fiebre, no entra. A todo el mundo le toman la temperatura. Si alguna persona está sin tapaboca, bien puesto el tapaboca, no solamente la boca, boca y nariz. Si alguna persona no tiene el tapaboca bien puesto, cerramos la iglesia.
Si vemos, porque va a pasar alguien por ahí, la idea es saludarse con el codo, nada de abrazo y beso. Y si vemos a dos personas hablando muy cerquita, menos de 1 metro, cerramos la iglesia. Tiene que haber distanciamiento entre silla y silla de 2 metros. Y yo decía, toda la gente que va a venir, ¿dónde las metemos? 7 personas en el primer culto. Ya no, van a venir al segundo. Peor todavía, porque se nos va a llenar más, va a ver gente afuera. 12 personas. ¿Será que no hicimos bien la publicidad? Que ya abrimos la iglesia. Vamos a ver el otro domingo, y esta semana nos dedicamos a invitar a toda la iglesia a ver qué pasó y a decirles, ya la abrimos. Lo mismo. Por lo menos 2 meses para recoger a todos. Y a los 2 meses todavía, hoy actualmente, todavía hay gente que no va, pero son de la iglesia. Y empezamos. El próximo sábado tenemos ayuno. Tal día vamos a orar. Tal día vamos a hacer vigilia. Tal día vamos a hacer estudio bíblico. La sorpresa que no iba la gente. Y una frialdad. Y yo decía, vamos a orar. Pero cierren los ojos. Casi cierren los ojos. Arrodíllense. Vamos a orar. O sea, una frialdad. Y me culpé a mí mismo. ¿Será el estilo de la predicación? ¿Será la forma? Se pone a veces uno a ser muy pedagógico y no ir al grano. ¿O será el horario? ¿En dónde está la falla? Yo me eché la culpa. Y hablando después con otros pastores, todos coincidían en lo mismo. La gente no ha vuelto, la gente está fría. Estamos viviendo un tiempo de apostasía. Gloria a Dios cuando hay buena doctrina, cuando hay sana doctrina. Pero estamos viviendo un tiempo de apostasía. ¿Qué falta? Que el anticristo se manifieste. Por lo que nos dice la Escritura, por lo que algunos estudiantes de escatología, que de tanto estudiar han sido maestros, y tal vez nos hemos sentado a los pies de ellos, como Pablo a los pies de Gamaliel, hemos entendido que el anticristo gobernará a nivel mundial en todo lo que avisé antes, pero va a ser alguien que en el área política manejará a todo el mundo, manejará a todos los pueblos. Una pregunta, poniéndole lógica: ¿usted cree que el anticristo llegará al trono de un momento a otro o escalará puestos por puestos? Es posible que antes de llegar al trono mundial haya sido el presidente de una república, o haya sido un senador, o haya sido un concejal o un alcalde, y haya empezado por ser edil. Vote las próximas elecciones, pero ¿por quién va a votar? Y es posible que usted esté votando por el anticristo, y es posible que esté escuchando al anticristo, y es posible que esté siendo adoctrinado por el anticristo. No lo digo por la iglesia local, lo digo a nivel general. Muchos hoy en día, ¿sabe quién los pastorea? Gloria a Dios por los que están viniendo. No digo ustedes, otras personas. ¿Sabe a muchas personas dentro de la iglesia quién los pastorea? YouTube. Porque muchos con la pandemia, el pastor que tienen no es el pastor Humberto, es un pastor virtual. Y entonces la persona admira a su pastor virtual como predica, lo admira como ministra, lo admira como enseña, pero ese pastor virtual, a esa persona no la conoce, ni sabe de su existencia. Y muchos han puesto los ojos en un pastor virtual. ¿Qué nos advierte el apóstol Pablo? Que nadie los engañe, porque somos susceptibles al engaño. Me coloco ejemplo. A mí me han engañado varias veces. En una oportunidad, no digo la marca, pero teníamos televisión por cable. Pagábamos 50,000 pesos. Y una persona me abordó en el parque de Cajicá y me habló: mire, esta es mejor, tiene fibra óptica, tiene más canales que en la que usted está, y es más barata, 45,000 pesos. ¿La toma o la deja? Yo, por 5,000 pesos y voy a tener más canales, la tomo. Y cambié la que tenía por esa. Y cuando me llegó la factura, 60,000 pesos. ¿Sabe cuáles eran los canales de más?
RCN y Caracol lo transmitían en 3 canales. Y cuando voy y digo, mirando, llevando la factura a la oficina, mire, me dijeron, yo pagaba 50 y me dijeron que iba a pagar por esta 45, pero me están cobrando casi 60. No, es que sí son los 45, más el IVA, más los cables, todo eso. ¿Y qué hice? Y a los pocos días me encontré a la gordita que me vendió eso. Y yo no sé cómo, pero Dios la puso en camino y dio la facilidad de hablarle y le expliqué, mire, usted me dijo esto y esto y esto, y qué pena con usted. Yo cuando me di cuenta que estaba engañando a los clientes, renuncié y me pasé a otro trabajo. A los pocos días llegué feliz a la casa a decirle a mi esposa, mira la promoción que compré, shampoo y bálsamo en 25,000 pesos, estaba en promoción. Y me dijo, sí, cómo no, el shampoo vale 10,000 y el bálsamo 18, de 8, suman 18 y te los vendieron en 25. ¿A quién no lo han engañado alguna vez con el comercio? Marcos Witt lo hizo una canción. Compré un carro y no me funcionaba, y cuando voy donde el vendedor, ¿qué me dijo el vendedor? Yo soy vendedor, yo no soy mecánico. Y me dijeron que me vendían el café en tanto, pero me lo cobraron por más. Mira, no, es que va incluido el azúcar. A todos en alguna ocasión nos han engañado, pero no en este sentido tanto el comercio, sino espiritualmente nos han engañado, teológicamente nos han engañado. Yo me sentí frustrado cuando de niño pasé a adolescente y descubrí, para los de nuestra época, que Batman, ¿cómo se llama? Batman y Robin. Robin era Ricardo Tapia y Batman, Bruno Díaz. Y ay, son personas reales y eran mis superhéroes, y tenía una máscara y una capa, y me sentí engañado. Me sentí engañado cuando un día descubrí que mi mamá era el niño Dios y era la que ponía regalos debajo del árbol. Pero el engaño teológico es peor. Cuando a través de alguna enseñanza la hemos creído y nos hemos convencido, y de pronto a la luz de la Escritura descubrimos, nos engañaron, ¿cómo nos sentimos? Cuando el anticristo ha jugado con nosotros, o el sistema del anticristo ha jugado con nosotros y nos hemos sentido engañados, ¿qué pensamos? ¿Por qué me dejé engañar? Pablo lo dijo y lo hemos leído: no os dejéis engañar, porque somos susceptibles al error. ¿Y qué es lo que más duele cuando hay un engaño teológico? Que valoramos nuestra alma cuando tenemos salvación. Valoramos nuestra alma. En una ocasión, Billy Graham, cuando era joven, y él estaba acostumbrado a evangelizar al que se le colocara enfrente, y tenía un estilo, una forma. Cuando él empezó, se encontraba con alguien y le preguntaba: ¿usted tiene salvación? Y ponía a pensar a la persona: ¿usted tiene salvación? Y en una ocasión, él iba viajando en un tren, llegó a una estación, se le hizo tarde para bajarse del tren, y una mujer coincidió, se le hizo tarde para subirse. Cuando el tren ya estaba arrancando, Billy Graham se iba a bajar y la mujer se iba a subir, y ella parece que se tropezó, y él la alcanzó a coger. El esposo de la mujer no, él sí la cogió, la ayudó a subirse al tren, y el tren arrancó. Y teniéndola en los brazos, pero de manera respetuosa, le dijo: ¿usted tiene salvación? Y ella le contestó: sí, usted me salvó. No me refiero a esa clase de salvación de una caída, me refiero a la salvación eterna. Y el esposo le contestó a Billy Graham: ¿a usted qué le importa, viejo y con groserías? Y la mujer se volteó a su esposo y le dijo: en la forma como él me preguntó, se nota que está interesado en mi salvación, lo que usted no está interesado. En la forma como él me lo pregunta, se nota que está interesado en mi alma y que valora mi alma. Y durante el viaje ella aceptó a Cristo, y el esposo también. Le hago la pregunta: ¿usted tiene salvación? ¿Usted valora su alma? Si valora su alma,
Si valoramos nuestra alma, uno piensa de una manera juiciosa. Soy susceptible al engaño teológico. Si soy susceptible al engaño teológico, también soy susceptible al engaño de la apostasía. ¿Hacia dónde miro? ¿En dónde está mi esperanza? Yo soy susceptible al engaño. ¿En dónde entonces está mi esperanza para no ser engañado? Para que mi alma se conserve pura, para que siga adorando al Señor sin ser influenciado por el sistema de apostasía. ¿En dónde está mi esperanza? Lo dijo el pastor Humberto en su oración. Nuestra esperanza está en Cristo. Los discípulos le decían: ¿a dónde iremos? Señor, el panorama está oscuro. No ponemos la esperanza en un político, cualquiera que sea el que suba. Mira, así sea el político más honesto, que es difícil encontrarlo. Así sea el político más honesto que suba a la presidencia, a la alcaldía, a una gobernación, hay una influencia que no lo deja llevar a cabo lo que planeó, si era honesto. El mismo sistema no lo deja. Puede tener un plan para una carretera, no le aprueban el presupuesto. ¿En dónde entonces está mi esperanza? ¿En un hombre o en un sistema? Y si yo soy susceptible al error, al engaño, a que me engañen, a caer en apostasía, ¿hacia dónde miro? El panorama puede estar oscuro, pero Cristo es la luz del mundo y miramos a Cristo. En Él la gloria sea para Él, los aplausos para Él. Él es no solamente quien nos salvó, sino que la Biblia lo aclara: el que es poderoso para salvarnos también es poderoso para sostenernos, y también es poderoso para que a través del Espíritu Santo, aún en medio de nuestra ignorancia, si somos sinceros, nos da el discernimiento para saber en dónde podemos ser engañados y apartarnos del error. Hay un sistema, y lo vamos a explicar el jueves y los demás días. Hay un sistema que nos absorbe, el sistema de Babilonia. Algunos creen que Babilonia es el imperio y solamente la religión. Babilonia es todo lo que nos aparta de Cristo, todo el sistema del mundo que nos aparta de Cristo, y estamos invadidos por eso. Pero la esperanza está en que el Señor dijo: salid de Babilonia, huid de ella. Y dice en Apocalipsis: Babilonia caerá. Ha caído la gran Babilonia, ha caído la gran ramera, y los que pertenecemos a Cristo resplandeceremos. Él es quien nos sostiene, Él es quien nos mantiene firmes nuestros pies. Él es quien, en medio de la apostasía, en medio de tanto engaño, en medio de tanta cosa extraña que se levanta a nuestro alrededor, nos llama para que nuestra esperanza la pongamos en Él. Dice el apóstol: no vendrá sin que antes venga la apostasía y se levante el hijo de perdición. Es posible, aunque algunos dicen que no, es posible, no lo afirmo, es posible que nosotros conozcamos al anticristo. Es posible que nos gobierne. Es posible que pasemos por la gran tribulación. Es posible. Pero aún así, el Señor nos restaura, nos levanta. Y aunque sea el tiempo más oscuro, vale la pena mirarlo a Él. Todas las plagas, o la mayoría de plagas que se vieron en Egipto, se ven también en Apocalipsis. El pueblo de Israel, cuando vinieron las plagas, ¿en dónde estuvo? ¿En Egipto o afuera de Egipto? Ojo a esto. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y habían plagas, ya dije la respuesta. ¿En dónde estaba Israel? ¿En Egipto o afuera? ¿Cómo trató Dios a Egipto? ¿Cómo trató Dios a Israel? Oscuridad en todo Egipto, menos en las casas de los israelitas. Tinieblas en todo Egipto, menos en la casa de los israelitas. Si llegáramos a pasar por la gran tribulación, si estuviéramos en medio de la apostasía y el anticristo gobernando, comenzando su gobierno, de algún modo milagroso, sobrenatural, Dios tratará a su pueblo como trató a Israel, porque nuestra esperanza está en Él. Que no desfallezca nuestra esperanza. Amén. ¿Qué tal si oramos? Dando gracias al Señor, porque su palabra nos advierte que Él viene y nos advierte qué debemos hacer antes que venga. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque somos tu pueblo.
Tú nos has trasladado del reino de las tinieblas al reino de tu luz admirable. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos has dado vida. Y si llegáramos a pasar por una época de apostasía, si el anticristo llegara al trono y aún no hemos sido raptados como iglesia, nuestra esperanza sigue estando en Cristo. Es a Él a quien tenemos que mirar. Gracias te damos, Señor, por tanta advertencia que hay en tu palabra. Y sobre todo, Señor, porque tú nos motivas a valorarnos a nosotros mismos, valorar nuestra alma. Y si valoramos nuestra alma, si valoramos nuestro ser, si valoramos nuestra eternidad, nuestro destino eterno, independiente de las circunstancias difíciles que podamos estar viviendo, no solo en cuanto a la economía, no solo en cuanto a la salud, sino sobre todo las circunstancias difíciles en cuanto a nuestra área espiritual, nuestra relación contigo, no dependemos de la humanidad, no dependemos inclusive de nosotros mismos, dependemos de Cristo Jesús. Somos la novia de Cristo, somos la niña de sus ojos, somos un pueblo preparado para ser por la eternidad su esposa, y Él cuida a su esposa, Él cuida a su novia, cuida a su pueblo y acampa alrededor de nosotros como poderoso gigante. Tú permites, Señor, que pasemos por tiempos de tribulación, pero porque quieres hacer algo en nosotros. Permites que pasemos por circunstancias difíciles, tiempos difíciles, pero porque quieres hacer algo en nosotros. A ti por eso damos toda la gloria y la honra. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Amén.